máquinas complejas desde motores, automóviles, tractores, hasta llegar a helicópteros y robots. Todos ellos están compuestos de mecanismos. Una máquina, por definición, es un dispositivo que te permite transformar una energía de entrada, en trabajo. Y todos ellos, como dije anteriormente, están compuestos de mecanismos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué son los mecanismos? Por definición de mecanismo tenemos que es la combinación de cuerpos rígidos o resistentes, formados y conectados de tal manera que pueden mover a uno a otro con un movimiento relativo definido. Otra definición que podemos tener de ellos es que son dispositivos sólido resistente que recibe una energía de entrada y a través de una transformación de movimiento realiza trabajo. Y esto es lo importante. Te estaba hablando acerca de que un mecanismo es combinación a fin de cuentas de cuerpos rígidos que va a recibir energía como forma de que va a recibir energía de entrada y que a fin de cuentas te va a realizar un trabajo. Para poder terminar o completar de definir qué es un mecanismo necesitamos ver otro par de conceptos además. Uno de ellos es la ventaja mecánica. La ventaja mecánica es un número dimensional y simplemente se refiere ¿o de qué está hablando la ventaja mecánica? Es cuánto se amplifica la fuerza aplicada para contrarrestar una carga de resistencia. Esto se puede ver en las máquinas simples. ¿Qué son las máquinas simples? Una máquina simple es un dispositivo que cambia la dirección o la magnitud de una fuerza. Son considerados los mecanismos más simples, más sencillos en usar la ventaja mecánica. Esto nos puede llevar a estar dando un poco vueltas a la definición. Mecanismo me lleva a máquinas simples me lleva a mecanismos. Pero más adelante, conforme vamos a ver estos conceptos, esto va tomando mucho más sentido. Por máquinas simples tenemos dispositivos tales como la rueda, el plano inclinado y la palanca. Plano inclinado consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Lo interesante del plano inclinado es que necesita una fuerza menor que si levantamos dicho cuerpo verticalmente, aunque tenemos que aumentar la distancia recorrida. Si un objeto, como una caja, la tenemos que levantar de forma vertical, resulta que con el plano inclinado nos tomaría mucho menos fuerza realizarlo. Y esto es lo que la resistencia de la caja entre la fuerza que nos ocupó levantarla es igual a la ventaja mecánica. Otra máquina simple que también nos presenta ventaja mecánica es la palanca. La palanca a fin de cuentas es una barra rígida que puede rotar alrededor de un punto fijo llamado fulcro. El esfuerzo físico aplicado en un extremo de la barra moverá la carga en el otro extremo. Es decir, amplifica la fuerza de entrada. Existen 3 clases o grados de palancas dependiendo de dónde está ubicado el fulcro con respecto a su resistencia y la fuerza aplicada. Si tenemos un acoplamiento móvil de 2 cuerpos sólidos, o a fin de cuentas si conectamos 2 palancas, lo que tenemos es un par cinemático. El otro concepto es movimientos determinados. Un aspecto interesante de los mecanismos es que tienen la movilidad limitada por otros cuerpos. Si tú tomas un martillo o una herramienta cualquiera, en manos de un obrero este puede tener un movimiento libre, un movimiento cualquiera. Yo puedo mover la herramienta en la forma que yo quiera. Pero un mecanismo está limitado al tipo de movimiento que puede hacer. Podemos pensar en ello de otra forma. Tomemos como ejemplo el hecho de coser con una aguja y un hilo. Puedes hacerlo a mano. Puedes tomar la aguja, puedes tomar el hilo y puedes bordar algo. Pero el detalle está en que una persona lo puede hacer de diferentes formas. Tú puedes sujetarlo de cualquier manera y hacerlo en distintas vías. Si lo comparamos con una máquina de coser, esta va a hacerlo mediante un movimiento determinado y definido. No va a cambiar la posición en que entra la aguja, no va a cambiar la posición en la cual sale, lo cual lo hace muy diferente a que una persona lo haga a mano.
Entonces tenemos claramente un ejemplo en el cual tenemos un movimiento determinado. Así ya tenemos un gran concepto de mecanismos. En un mecanismo sabremos, mediante estas definiciones, que si tenemos un dispositivo de cuerpos rígidos en los cuales yo obtengo algún tipo de ventaja mecánica y además están haciendo un movimiento determinado, es por lo tanto un mecanismo. Si ahora pensamos en las palancas, de cualquier forma que tengan, de cualquier forma que sea, y si solo nos concentramos en que sean cuerpos rígidos, que poseen al menos dos nodos que sirvan de unión con otra palanca, a esto lo conoceremos como eslabón. Eslabón por eslabón. Los eslabones los podremos clasificar en la cantidad de nodos o de uniones que posee. Así tenemos un sistema binario donde tenemos dos nodos, un ternario donde tendríamos tres nodos, un cuaternario donde tengamos cuatro nodos, ¿sí? Solo por el número de uniones que tienen con otro eslabón. A la conexión entre dos eslabones en sus nodos, que permite un movimiento entre ellos, le llamamos junta, o también es conocido como par cinemático. Cierta definición previa ya habíamos visto de ello. Podemos clasificar los pares cinemáticos según el tipo de contacto que tienen entre elementos. De gran forma, como forma de clasificación, estos se agrupan en pares inferiores y pares superiores. Un par inferior son eslabones que tienen contacto superficial entre ellos. Podríamos imaginar una especie de caja vacía dentro de un prisma rectangular, en la cual cada pared está haciendo contacto de toda su superficie con ese prisma, aunque le permite desplazarse a lo largo de ella. Este es un tipo de par inferior. Los pares superiores son eslabones que tienen un contacto lineal en un solo punto entre ellos, como por ejemplo las levas y los engranes. Si ustedes analizan en qué parte está haciendo contacto una leva con su seguidor, en realidad geométricamente es en un solo punto. Igual los engranes. Un diente con otro solo hacen contacto en un punto y no en toda la superficie del diente. Si pensamos en un ensamble de eslabones y juntas interconectadas, de modo que produzcan un movimiento controlado, a esto le llamamos una cadena cinemática. Y esto finalmente nos lleva a las definiciones, o a la clasificación de Roló, un ingeniero mecánico alemán considerado el padre de la cinemática. La clasificación de Roló nos está indicando que un mecanismo, o nos define un mecanismo como una cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón se ha fijado o sujetado al marco de referencia. Pensemos en el mecanismo biela-manivela, uno de los más extendidos para ser estudiados en clases de mecanismos. Si nos vamos a un diagrama esquemático de un motor en el cual encontramos el pistón, biela, cigüeñal o pistón, biela, manivela, y nos concentramos en el tipo de uniones y el tipo de movimientos que está haciendo, y lo pasamos a un diagrama cinemático, tenemos que el cilindro donde está alojado el pistón es una parte inmóvil del motor con respecto a el resto del mecanismo. El pistón tiene un movimiento con respecto a este cilindro a través de contacto superficial, es decir, la superficie de todo el pistón está haciendo contacto con la superficie interior del cilindro. Así que tenemos un par cinemático que es de orden inferior por la definición anteriormente dada. El resto de elementos tales como la biela y el cigüeñal, o en este caso para hacerlo más sencillo, la manivela, también tienen un movimiento relativo con respecto a este sistema. Nosotros podemos pasarlo a un diagrama, en este caso un diagrama cinemático, en el cual simplificamos todos los elementos que originalmente aparecen en el diagrama esquemático, de tal forma que yo solo tengo representados como eslabones y como juntas a todo el mecanismo. Ahora, algo importante y por definición de los mecanismos que nos quedó claro es que estas tienen un movimiento determinado. Es decir, que su movilidad queda restringida
a lo cual le llamamos grados de libertad. ¿A qué nos referimos con grados de libertad? Como definición tenemos que ello significa el número de parámetros independientes que se requieren para definir la posición de un objeto en el espacio. Si pensamos en nuestro espacio tridimensional, X, Y, Z, yo sé que puedo tener movimiento de traslación en cualquiera de sus ejes, en X, Y y Z, o puedo tener un movimiento de rotación en estos mismos ejes. Puedo contemplar el siguiente ejemplo en el cual yo tengo un objeto cilíndrico en el cual podríamos pensar que sea el eje X. Yo me puedo trasladar a lo largo de él en movimiento adelante y atrás. O también puedo tener un movimiento rotacional en ese mismo eje. Yo puedo intercalarlo o yo puedo cambiarlo a que sea un movimiento igual en el eje Z o en el eje Y. Así tengo definido que puedo tener 6 grados de libertad. Uno de traslación para cada eje, asimismo como uno de rotación para cada uno de ellos también. Así también nos puede venir a la mente de que yo puedo clasificar las cadenas cinemáticas y los pares cinemáticos según la cantidad de grados de libertad que posean. Una vez visto esto, les dejo con una duda. ¿Es la cadena de una bicicleta la cadena de una moto un mecanismo?